Las invenciones. Charla sobre el proceso creativo y sus vericuetos con María Canale. Hola, mi nombre es María Canale. Soy actriz, docente, cineasta, inventora. Este podcast es una bifurcación del taller de invenciones, el laboratorio de búsqueda, prueba y experimentación creativa que guío, en el que participan artistas de diversas disciplinas. En el taller se trabajan proyectos creativos en desarrollo o se arranca a desplegar ideas desde cero. A partir del taller surge la posibilidad de tener conversaciones con artistas y creadores que sigo y admiro, con colegas y maestros. 25 de marzo de 2024. Diego Velázquez, Guillermo Angelelli. Diego Velázquez es actor y bailarín. Egresado de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, EMAD, donde también fue docente. Es un intérprete emblemático tanto de teatro independiente y oficial como de producciones audiovisuales nacionales. En teatro trabajó con directores como Ciro Sorsoli, Diana Sheinblum, Mariano Pensotti y Marilú Marini, entre otros. Protagonizó series como Santa Evita y Los Siete Locos y los Lanzallamas. Guillermo Angelelli es actor y docente, egresado de la Universidad Nacional de Artes. Miembro fundador del mítico Club del Clown. Forma parte del Bindensbro, un grupo de investigación teatral que dirige Iben Nagel Rasmussen, del Odin Teatret de Dinamarca. Es docente de entrenamiento corporal y vocal para artistas en Argentina y en el mundo. Como actor, participó de espectáculos de teatro como Edipo Rey, dirigido por Cristina Vanegas, y su maravilloso solo, Asterión. También participó en icónicas películas nacionales. Lo que van a escuchar a continuación es el archivo de audio de Las Invenciones, el ciclo de charlas que se hizo en Junta, el bar de Futurock. Gracias por estar acá. Quiero empezar por el origen, por ese momento de identificar el deseo de querer actuar o bailar o ver una película y decir, ay, yo quiero hacer eso, o un videoclip, no sé, como ese momento en que uno es niño o adolescente o termina la escuela y dice, quiero ir por acá. ¿Cómo fue ese momento para ustedes? Los dos hicieron el conservatorio, vos hiciste la EMAD y vos la ENAD, que ahora es el IUNA. Pero bueno, ¿cómo fue ese periplo hasta decidir estudiar algo artístico, digamos? Que siempre es como, ¡no! ¡No lo hagas! Creo que hoy en día nada te asegura nada, pero creo que cuando uno dice que quiere dedicarse a algo artístico, más todavía está ese, ¿pero te parece? ¿De qué vas a vivir? Bueno, Guille... Yo de lo que tengo memoria es como de la primera vez que entré a un teatro para ensayar. Quiero decir, soy hijo único y mi mayor posibilidad de juego era en la escuela y con mis primos. No era que tenía como muchos amigos en el barrio y qué sé yo. Y en la escuela hacía teatro y tuve la suerte de estar en un colegio que trabajaba con la obra del padre Gardela, que trabajaba con villas y tenía como obras de llevar a chicos a ver espectáculos. Entonces teníamos como una cierta asiduidad. Había un teatro por la calle Sarmiento, creo que era en una galería abajo, que era el pequeño teatro, y ahí trabajábamos todos los sábados con obras para chicos que traía la obra del padre Gardela. Tengo claro el recuerdo de la primera vez que entré en esa sala y que había como cuentitas de alguien que se le había roto un collar o algo así, cuentitas de plástico. Todo esto para mí eran como eran objetos mágicos, ¿no? Era algo muy precioso. No porque tuviera ningún valor, no podría identificarlo tampoco a esa edad. Dentro de ese contexto era todo como un material que me podía dar como ciertos poderes. ¿Pero qué tendrías, 10 años? No, 7 creo que tendría, chico. Sí, por ahí. Sí, a los 2 años fue cuando empezábamos con eso. Y el olor de la sala, me acuerdo, que es un olor que siempre de alguna... A veces está más filtrado, a veces menos, pero siempre aparece en todas las salas de teatro. O sea, no fue una cosa racional de saberlo, pero yo orgánicamente sentía que ese era un lugar que me correspondía. Y bueno, seguí haciendo teatro a lo largo de toda la escuela primaria. Cuando llegó a la escuela secundaria, creo que era el único de la secundaria que seguía y me sentía como un poco avergonzado de estar entre los niños de la primaria. Entonces dejé, pero una vez que terminé la secundaria, ante la opción quería hacer psiquiatría en un momento, qué sé yo, hice el ingreso a medicina y todo esto, y después dije, sí.
dije, no, aproveché un momento en que mi vieja estaba de vacaciones y dije, no, va por el conservatorio, y entré en épocas todavía de la dictadura y realmente sentía que era, es muy impresionante el cambio, por eso digo, ¿no? Por eso tengo esta sensación de lo precioso de cuidar el momento que tenemos, lo que supimos conseguir, porque era muy terrible, aún sintiendo el conservatorio como una isla de lo que era la realidad de ese momento, aún allí había ciertos miedos, ¿no? Y ese recuerdo de vivir con el miedo para mí es la cosa más terrible, de convivir con el miedo de aquella época, ¿no? Nada, me estoy yendo de tema. Es inevitable en estos momentos. Así que bueno, ese es el primer recuerdo que tengo, sí. Conservatorio, y ahí fuiste delineando un poco. No, y en el conservatorio sí, lo que me pasó, el por dónde es distinto. Tuve la suerte de tener como profesora en técnica corporal, era una bailarina que había trabajado con Araiz, y había trabajado junto con Araiz en la época del Ditela, en los años 60, o sea, tenía una cabeza bastante particular, sobre todo para esa época. Maggi Jambó se llamaba, y la tuve en tercero y en cuarto año. En cuarto año nos pidió que armáramos algo que podía hacer con un texto, con un objeto y qué sé yo. Yo me puse a hacer, 200 anteojitos de cartón con celofán para repartir entre el público. Usé unas cabezas de telgopor, hice vestuario con música, con texto, con todo lo que podía. Pero de ahí, ese fue el germen que después, que me hizo entender a mí que el lugar desde donde entrarle al teatro tenía que ver con el cuerpo, con la acción y con la experiencia. En aquel momento en el conservatorio, lo que se tenía desde lo académico, la formación de un actor estaba dada por el trabajo de Stanislavski y por lo que cada uno de los maestros de aquel momento entendían de Stanislavski. Pero sí, todos coincidían en lo mismo, era todo como muy mental, ¿no? Uno tenía que armarse una improvisación con objetivos, circunstancias, motivaciones, y nos hacíamos unas listas, pues, de circunstancias eternas, porque nos parecía que cuanto más circunstancias teníamos, más íbamos a estar dentro de la cosa, y en realidad era toda una información que entrábamos en la cabeza con todo eso al trabajo, y para mí era muy molesto, era muy engorroso, no era mucho dato, mucha información y poco trabajo sensible. Y el trabajo con Maggi a través de lo corporal, como también el de Mercedes Salas en la materia de rítmica, era todo empírico, era todo a través de la experiencia, era todo a través del hacer, y eso fueron para mí las llaves que después me emparentaron, por un lado, primero con la danza, porque no había en aquel momento un tipo de entrenamiento para el actor desde lo físico, claro. No existía, entonces hacía danza por un lado con Freddy Romero y por otro lado con Liliana Cepeda, que fueron dos grandes maestros para mí en la danza y que me ayudaron mucho a cuidarme, a saber cómo cuidar el cuerpo en el momento de entrarle al teatro antropológico, que era como una experiencia más salvaje, pero yo ya tenía un background técnico que me decía, bueno, por dónde era más sano empezar. ¿Y vos, Diego? A ver, mi primer contacto fuerte es con el cine, digamos, con ver cine. Creo que empecé a tomar clases de actuación antes de ver una obra de teatro. Yo soy de Mar del Plata y allá en los 90, digamos, mi adolescencia no llegaba mucha información, digamos, todas las virtudes de internet, de poder encontrar lo que queremos ahora, en ese momento no estaban. ¿Pero está el festival, ponele? No. Ah, porque el festival tuvo una pausa grande cuando yo estuve allá, justo. Sí, el festival volvió el año que yo me vine a vivir acá. Buen timing. Sí. Perfecto. No, tengo ese recuerdo como algo con el cine, como un espacio muy de refugio, de encontrar cosas, preguntas, de eso, que el poder que tiene el cine de abrirte el imaginario, de hacerte descubrir que el mundo es un poco más grande de que ese lugar en el que vos estás. Pero me daban ganas de formar parte de eso, de alguna manera, pero no tenía claro de qué manera. Y algo de la inseguridad también, de pensar que actuar no. Tenía unos razonamientos de chico muy... como que para actuar había que ser lindo, entonces no. Pero bueno, podés ser el malo. Pero para ser malo hay que ser buen actor. Entonces tampoco. Bueno, entonces... Pero no sabía si era bueno. Entonces por ahí
el amigo del protagonista. Tenía ese tipo de razonamientos. Entonces, por eso calculo que mis ganas eran más de hacer películas, de dirigir quizás. Y cuando terminé la secundaria, en el medio hubo ahí un coqueteo con cierta cosa, con la danza. Bueno, coqueteo no tanto. No, sí, porque hubo en mi escuela se hacían unas cosas que eran muy divertidas que se llamaban vivencias estudiantiles, que una vez por año yo iba al Colegio del Puerto, que era uno de los peor catalogados de Mar del Plata, pero tenía una comunidad muy fuerte. Alquilaban en el Aldo Civi y ese día se hacía como si te dijera una especie de feliz domingo de competencia de todos los cursos contra todas las disciplinas. Y estaba la disciplina del baile, que yo me moría por poder participar. Tenía visto el video de West Side Story en mi casa 500 veces, como todas esas cosas. Bueno, y lo fuimos haciendo y ganamos todos los años. Entonces, ese podría haber sido, fue mi primer contacto con el escenario. Pero cuando terminé la secundaria no me podía venir para acá. Estamos hablando de una época también en la que acá se hacían 13 películas por año, porque otra cosa que yo hacía es que allá llegaba el diario los jueves con las críticas, el viernes con las críticas de los estrenos de cine, y era toda la información sobre las películas que había acá. Entonces yo recortaba las críticas, las pegaba en un cuaderno arte, les hacía todo el diseño, no sé qué, y tengo los archivos de todos esos años. Había como unas ganas fue como un vínculo, mi primer vínculo sensible con eso, de querer estar ahí, y la única manera de poder estar era haciendo collage. Collage, y bueno, algunos llegaban al cine, ¿o no? A Mar del Plata. Sí. ¿O veías más que nada lo de la tele, lo que salía por la tele? Estaba recién llegando el cable, o sea, como tenías, no sé, muy pocas películas por mes para ver. Era muy difícil, en mi casa no había videocasetera, entonces era cuando nos juntábamos con los compañeros de la escuela a ver una película, yo quería alquilar La Edad de la Inocencia de Scorsese y me miraban así porque había descubierto que estaba El Amante, que la tenían en la biblioteca de Mar del Plata, la revista de cine. Entonces me iba ahí, sacaba fotocopia. Nada, como una especie de nerd. Terminé la secundaria, no me podía venir para acá, empecé a estudiar artes visuales allá como para hacer algo. Empecé en un curso de teatro, pues decía, bueno, pero no para actuar, lo pensaba más para, como bueno, si voy a trabajar con actores, para ver cómo trabajan y qué se les puede pedir, toda la fantasía que tenía de lo que era un director también y todo eso. Bastante bien igual. Y ahí... Pero muy alejado de lo que es la realidad de un director de cine. Sí, también. Pasó algo, te diría, desde la primera clase, algo eléctrico, como muy... que hubo que improvisar, pasé a improvisar y sucedió algo... que acá estamos, no sé, como eso, como que se empató al toque, decía, no, sí, esto también. Y cuando me vine acá, la idea era ver qué se podía hacer de las dos cosas. Cine todavía seguía siendo algo muchísimo más lejano de lo que es ahora, como que ibas a ponerte a estudiar, ibas a hacer una película en 20 años, no sé, como algo medio así, y actuar era algo que podía saciar mi ansiedad también. Entonces me anoté en la EMAD, entré y eso. No, y una sola cosa que lo escuchaba Guille. Después que yo hice la EMAD, no volví a tomar clases de actuación. Solo tomé clases de danza. Okay. De distintas vertientes de la danza o de gente que hizo su propia síntesis. Porque eso es otra cosa que me pasa, que no tengo una formación clara. Me he cruzado con mucha gente que ha hecho sus propias síntesis y yo ya no sé de qué estoy formado porque nunca me las han enunciado claramente. Pero sí de entender, gracias a profesoras de corporal de la EMAD, la actuación como algo físico y no como algo mental. Todos los ejemplos que ponía Guille de la cantidad de información que sucede del cuello para arriba, que lo vemos al momento de actuar, cuando la gente actúa, que se desboca que cogotean, que está en la cabeza la que está actuando y los cuerpos, y por suerte gracias a las profesoras de corporal que me enseñaron también a traducir eso que ibas encontrando en las clases de corporal a la actuación. Yo siento que encontré muchas más cosas de actuación en las clases de danza que en las clases de actuación. Y yendo a eso de la actuación, vos, Diego, decías
en una entrevista del escritor fracasado que a vos te había interesado mucho en la mirada de Marilú. Dijiste: Marilú no me daba un speech sobre la psicología del personaje, me señalaba algo más vinculado a lo musical, a variar ritmos y formas de estar en escena. Y Guille, que yo lo entrevisté para mi tesis de la UNA, dice que la escritura del teatro es lo que sucede en la escena. Y quería hablar un poco de esto, siendo que ustedes dos son actores que tienen mucho de la danza o del cuerpo, de la investigación desde el cuerpo, de qué es lo que imprime actuación, cómo se conforma, cuál es ese trabajo creativo en relación a la actuación en escena, puede ser también en lo audiovisual, pero me parece que quizás lo podemos ver más ampliado en el teatro, que fueron encontrando los dos también en su búsqueda del deseo. Ok, es por acá que a mí esto me va haciendo sentido, y en qué materiales lo pudieron ir plasmando. Para mí es ineludiblemente el trabajo sobre la acción. Incluso si pienso en un texto, pienso en el texto desde el decir como acción también. Creo que lo que aportó justamente todo el trabajo de danza y todo el trabajo corporal en general tiene que ver con la posibilidad de ver las diferentes calidades con las que uno puede transitar distintas acciones, ¿no? Yo antes, volviendo un poco al pasado, entendía en aquel momento la imagen desde lo meramente visual. Y trataba de construir un entorno visual como imagen, y los otros sentidos quedaban aparte. Y en la medida en que empecé a entrarle más al trabajo sobre la acción, empecé a conectarme con imágenes desde otros lugares de lo sensible, ¿no? Sea desde lo auditivo, sea desde tratar de recrear ciertas sensaciones táctiles, cosas que para mí, primero, cuando se hablaba de imagen, no tenía que ver con eso. Fue como, sí, hay algo desde lo sensible, incluso con el trabajo en el texto. Por supuesto que a mí me resulta interesante el trabajo con el texto, la comprensión de un texto, pero el texto como punto de partida para ver qué es lo que se puede desatar a partir de ahí, ¿no? Creo que lo más honesto desde la actuación es ser uno. Entonces, cómo apropiarse del texto tiene que ver con cuáles son las asociaciones que uno puede aportarle a esto, o que ese texto puede despertarle a uno. Asociaciones sean tanto desde lo lógico, racional, como desde lo sensible. Pero creo mucho también en que el acto de la creación es algo que nos trasciende. Quiero decir que nosotros podemos, desde lo técnico y desde lo que podemos organizar como método para la creación, armar un piso, armar un suelo, tirar la semilla, pero a veces la creación es algo que nos sorprende y que aparece independientemente de lo que nosotros habíamos querido como proyecto que aparezca. En esto fue muy rico el trabajo de Clown, ¿no? Esta cosa de el permitirse sorprenderse con que el público a veces registra cosas que nosotros no estamos registrando, ¿no? Y el poder capturar esos instantes de lo impensado, de lo no planeado. Y yo creo que hay mucho de la creación que tiene que ver con eso, justamente con lo que queda afuera del guión, afuera del plan. Algo que es independiente a nosotros y de lo que nosotros podemos aprender. Algo que trae una información nueva y distinta de aquello de lo que nosotros suponíamos. Ahí me parece que es donde se da realmente el acto creativo, ¿no? Cuando yo ya empiezo a sorprenderme de lo que apareció, que no estaba dentro de mis planes. Yo las primeras obras de las que formé parte no eran textos escritos, eran la clásica obra donde te juntabas, se armaba la obra en base a las improvisaciones, que a mí me sorprende al día de hoy. Hay muchos actores que nunca tuvieron esa experiencia, que siempre lo que hicieron fue: les dieron un texto, lo aprendieron y esas obras hicieron. Pero una cosa es eso, otra cosa es que te den un texto, qué sala es ese, con qué director, o en el audiovisual. Entonces, para mí hay algo como base de tratar de, dentro de lo posible y de las seguridades en las que uno intenta agarrarse también todo el tiempo, es mantenerse lo más abierto posible a ver este proyecto hoy, estas ganas de hacer esto, ¿qué propone? A ver si hay en eso, en esta obra que me está llamando esta persona para juntarnos. Tratar de mantenerse con la menor información posible cuando uno ya tiene un montón de información, para ver
por dónde puede aparecer lo personal de ese encuentro, porque todo lo que estamos nombrando tiene que ver con trabajos que involucran a otras personas. Digo, no somos ni escritores, ni pintores, trabajamos con otros. Sí. Entonces, poder escuchar qué me da a mí, en vez de juntarme con Guille, juntarme con vos, hablar sobre una cosa o la otra, investigar sobre algo, no sé, es como tan amplio que no sabría qué responder. No, pero en ese sentido... No, digo que cada proyecto encuentre su camino, es el camino, me parece, como algo un poco de eso. Creo que ambos han seguido como algo muy relacionado a lo instintivo en sus elecciones, tanto laborales como de proyectos en los que participaron. Hay algo que tiene que... A ver, ¿cómo lo digo esto? Como hay algo muy fino, muy elegante en los trayectos de los dos, que a veces hay que actuar por el dinero o estar en cosas más chabacanas o no sé cómo decirlo. No tan elegantes. No tan elegantes, pero me parece que los dos han hecho un trayecto que tiene que ver justamente con esto, con entrar en diálogos de transformación y elegir proyectos o trabajos en los que justamente aparezcan. Y esto también que decía Diego de un trabajo como de hacer una obra que improvisamos los textos, de una formación en un trabajo en grupo. Creo que los dos han tenido muchos laburos y grupos con los que desarrollaron obra, proyecto, y quiero que hablemos un poco de eso, de trabajar en grupo, de esa cuestión comunitaria que a veces es caótica, a veces es muy cansadora, pero que en definitiva hay algo ahí que te da la vida. Entonces, que entremos un poco ahí en esos proyectos, en el club, en el trabajo con Iben, en los proyectos con Ciro o en Fantasmastic, en esos trabajos que fueron más búsqueda o la hora del demonio, no sé, que nos cuenten un poco en esos proyectos de ese trabajo en grupo, de esas experiencias que pueden ser caóticas pero reveladoras, que es también el germen del teatro. Creo que es inevitable en el teatro que sea trabajo en grupo. Hay grupos que perduran, que persisten, y hay grupos que duran una temporada o ni siquiera llegan a eso, pero que no hay otra manera de trabajo que no sea la grupal. Aún trabajando en un solo, ¿no? Es hacer grupo con la gente que está encargada de la técnica, con la gente que está encargada de escenografía, de vestuario, sí o sí. No hay otra manera. Pero entiendo que te referís más a estos grupos que perduran. Es agotador. Es agotador, pero creo que tiene que ver también con algo ineludible en la actuación y que para mí es un aprendizaje maravilloso para la vida, que es ese entrenamiento en la capacidad de adaptación. Yo creo que a veces uno pasa como momentos de dolor, de incertidumbre, de ¿será que me quieren como yo los quiero? ¿Será que no me quieren como yo no los quiero? Y muy diferentes versiones de lo mismo, pero que esa posibilidad de adaptación, esa necesidad de adaptación permanente, genera un entrenamiento que es maravilloso para la mirada y para la vida. Creo que hay algo en esa adaptación que tiene que ver con algo fundamental en el teatro, que tiene que ver que es la transformación, ¿no? De esto sí me acuerdo desde el conservatorio, ¿no? Que si el público entraba al teatro y salía de la misma manera que había entrado, era porque no había pasado nada en el medio. Falló la comunicación. Y algo tiene que suceder, ¿no? O sea, es un rito donde alguna transformación tiene que darse. Y lo que yo digo es que es muy difícil intentar una transformación, sea en el público, sea donde fuere, si no soy antes capaz de transformarme yo. Y yo creo que eso es un aprendizaje maravilloso del teatro, que el teatro en sí te lo pone adelante de la jeta, ¿viste? Como sí o sí, si no pasás este examen, olvídate. ¿Y con qué grupo vos tuviste esa sensación de como que se enamora de esa cosa grupal que decís, yo quiero estar con ellos y hacer con ellos todo? No, después bueno, se sí, pasa. los dos grupos fundamentales fueron el Club del Clown, porque fue también un momento, o sea, era post-dictadura, era un grupo que emergía entre los pocos grupos que emergían después de... Y con una propuesta teatral distinta. Hasta el momento había como un teatro que estaba muy basado
en el texto, en la palabra, en el mensaje, y de pronto irrumpió un teatro que tenía que ver más con la acción, con la imagen, con el humor, con una cosa de ruptura también, de una cierta solemnidad que estaba tiñéndolo todo, y éramos muy jóvenes y éramos muy bellos, entonces era muy difícil no tener esa especie de endonarcisismo grupal, ¿no? De estar todos enamorados de nosotros. Era así. Y después creo que y fue un grupo que, como todos estos matrimonios que viven una gran pasión, que dicen que duran 7 años, duró 7 años. Y por otro lado tengo la experiencia del grupo con Iben, que es que exigía también un desafío mayor en cuanto a esta permeabilidad y a esta capacidad de adaptación, porque es un grupo multicultural, somos actores y actrices de diferentes países, de diferentes edades, y que ahora estamos ya cumpliendo 35 años de trabajo juntos. Creo que también porque la vida nos puso esta posibilidad maravillosa de encontrarnos una vez en el año para trabajar un mes y nada más. Entonces es como otra cosa. El otro era como un matrimonio de la juventud, y este es como un poliamor. Sí, somos amantes de por vida, no importa. Y creo que son las dos experiencias más hermosas en cuanto a experiencias grupales, ¿no? Una que ya encontró su fin y otra que todavía sigue adelante. Sí, yo creo que en el trabajo con Ciro Sorsoli, ahí encontramos a mí me pasaba algo cuando veía el teatro que empecé a ver cuando llegué a Buenos Aires. También tenía que ver con que lo más atractivo me era todo aquello que no era lo tradicional en cuanto a que en el teatro se contaba una historia, principio, nudo, fin, conflicto, todo lo que está también nombrado un poco Guille antes, sino donde aparecía la danza metida o cierta estructura más rota. Empezaban a llegarme los videos de Pina, de DBA y toda esa gente que dice, se puede hacer todo esto, como el teatro no es solo decir una letra o replicar tele o literatura. Como la declamación, sí, eso que... Digo, el teatro, para mí el teatro más hermoso es el que únicamente teatro, no sé cómo decirlo, es ¿viste? Cuando el arte encuentra un canal para explotar sus propias cualidades. No sé, cuando yo soy muy fanático del cómic también, hay muchos cómics que son libros ilustrados, y hay otros que hacen de la gráfica algo que solo puede suceder en ese libro. No puede suceder en un libro de narrativa ni en una obra de teatro, solo puede suceder en ese soporte. Con el teatro me pasa algo de eso, porque si no el actor simplemente es como si te dijera un replicante del cuerpo cotidiano, ¿entendés? Y las posibilidades son infinitamente mayores. Pero, curiosamente, en el teatro lo que menos se elige es eso, también porque es lo más complicado de hacer, porque es ahí donde el teatro se tiene que poner a investigar. Y es lo más complicado de vender también. Vago. Sí, sin duda. Viendo obras de Ciro, una de las primeras obras que vi fue Sal si puedes. Él fue ayudante de actuación en una cátedra en mi segundo año de la EMAD. Después que yo terminé la EMAD, él me llama para una obra en el Rojas, y hay algo del trabajo con Ciro de no entender la actuación desde un lugar mental, sino desde un trabajo físico, desde la danza también. Estudiábamos con Cristina Barnes, Graham. Era empezar a descubrir otras cosas que eran físicas, y era seguir un poco con la línea de la EMAD. Bueno, pero después de ahí yo ya había hecho unas obras con Paola Barrientos, que había trabajado por otro lado con Ciro, y en un momento Ciro nos llama para ver si queríamos ser sus asistentes en la EMAD, que a él le daban una cátedra. Nosotros dos no sabíamos dar clases, le dijimos ni en pedo, no. Él nos dijo que probemos, que era simplemente acompañar a otros en algo que nos íbamos a dar cuenta que nosotros ya habíamos transitado. Yo, bueno, si es así, vamos. Y eso estuvo buenísimo porque fue el inicio ahí de un proceso de 7 años de dar clase con él, que nos enseñó a dar clases o a acompañar a otros a descubrir cosas. Y en el medio de eso se armó otro grupo. Se convocó actores, donde nos juntábamos por fuera de la EMAD a investigar cosas puntuales que Ciro quería investigar de la actuación. De ahí nace Exhibición y Desfile primero, que era una obra muy chiquita, muy deforme, que se hizo en el Teatro del Perro,
mientras terminábamos de armar Estado de Ira, que es una obra que se hizo en el Sarmiento, que la hicimos mucho tiempo, que ahí fue también poder poner en acción algo que veníamos trabajando en laboratorio mucho tiempo. Y también de poder compartirlo, porque también algo de que el laboratorio, el fin último del laboratorio, sea compartir, porque el trabajo grupal termina ahí para mí. Y bueno, y después hicimos un par de obras más. Y hace poco también, después de unos 6 años, con Pau y Ciro nos volvimos a encontrar para hacer Fantasmatic, que es una invocación, conocen el ciclo de invocaciones del Cultural San Martín, que era el Cultural San Martín, sobre Stanislavski. Y también ahí fue un poco volver, cada uno se había tomado como un respiro de los otros y volver a decir, bueno, ya, ¿qué se prueba? Que había que hacer una obra en base a Stanislavski. Es genial lo que hicieron. Y entonces agarramos solo el último Stanislavski, que es el que a nosotros nos interesaba, que era el que dijo: todo lo que dije antes no sirve para nada. Pónganse a accionar. Acciones físicas. Entonces, bueno, ¿cómo intentar hacer también una obra que no sea actores diciendo textos, replicando, que algo que tenga un color más parecido, algo abstracto, que el teatro puede ser abstracto, como que es necesario que sea abstracto, educar a la gente en poder descubrir en esa abstracción poesía, entretenimiento, lo que sea, pero que no sea simplemente lo que entendí y lo que no entendí. También por eso me sumé a la obra de Diana Scheinblum, que era otra invocación, pero sobre Pina. Como que me interesa eso, y eso lo haces buscando con otros, equivocándote, encontrando o no encontrando nada. Con respecto a el oficio y esto de equivocarse, Diego, vos has dicho: la angustia es inherente al oficio. Desconfío de los actores felices. Nuestra profesión está basada en la incertidumbre y la angustia real. Dale, ahora te toca a vos, papi. Y Guille, vos dijiste: sin dificultades no somos nada, sobre todo si nos dedicamos al teatro. Si no podemos escuchar lo que es una dificultad y saber cuáles son las líneas de fuga que podemos tener en ese juego de tensiones, estamos fritos. Entonces, La misma fácil. quiero que pensemos un poco de esto del lugar de la dificultad y de el fracaso y los momentos en los que no se actúa o se sale de foco el sentido, como que es inherente a la profesión, como decía Diego, pero bueno, un poco cómo es su diálogo con eso. Un infierno. Bueno, gracias. No sé, yo suscribo a cada una de las palabras que dije. Estaba Muy bastante... bien. Sigo de acuerdo conmigo Sigo mismo. de acuerdo conmigo mismo en ese sentido. Pero ¿por qué lo hacemos? Vos hablabas que habías hecho la tesis sobre Sí. Guille. Yo hice la tesis de ética en la EMAD sobre un artista plástico que es Roberto Fernández, y él me había dicho algo que ahora no me lo acuerdo. No me lo acuerdo bien. Podemos hacer un paréntesis y después volvemos cuando... Sobre la maldición de la vocación. Sobre eso maravilloso que te convoca, pero que te va a seguir, que no vas a querer soltar, que vas a querer que te vaya bien, que te vas a comparar, te va a ir mal, pero no vas a querer hacer otra cosa. Claro. Y es un poco eso, me parece. Como la vida misma. volvemos a lo mismo, ¿no? La vocación de estar vivo, la vocación de ser actor, es como la misma historia. Es muy fácil ir en pos de la felicidad. Quiero decir, no es muy fácil, es una vocación, no todos queremos eso. Ahora, llegar a ser felices es como, podemos tener momentos de felicidad. Ser felices es un montón. Me parece un montón. Perdón si le estoy rompiendo la ilusión a alguien que no creo ya a esta altura del partido. Pero bueno, estoy de acuerdo con eso. Y creo que también estamos muy mal enseñados en función de lo que son las dificultades en la vida, ¿no? Porque en cierta manera es como el chiste de la vida, encontrarse en dificultades y ver de qué manera las resuelvo. Yo creo que nos enseñaron mal desde la escuela esta cosa de cuando nos presentan los problemas, te lo pueden enseñar un problema matemático de una manera que puede ser muy divertido resolverlo y encontrarse uno en la situación de lo hice, o que sea seguir la fórmula, ¿no? Para encontrarle la solución y ya. Creo que el día que se acabaron los problemas se acabó la vida directamente, ¿no? Que uno puede
tener hacia el problema distintas miradas, pero la vida es eso, la vida es juego de opuestos, la vida es conflictos, la vida es juego de tensiones, y tensión es problema. Sin problema no hay tensión. Después es ver de qué manera uno la maneja. Y creo que a partir de eso y a partir de cómo estamos educados en función de eso, la vida puede ser un infierno o puede ser algo muy atractivo, ¿no? Digo, ahora, con mis años y qué sé yo, fui poco a poco olfateando eso, ¿no? Que me conviene un poco más pensarla así que pensarla de otra manera. No, porque eso también se asocia, me parece, al término o a la lógica del éxito y el fracaso, que como la actuación está asociada a algo más mercantil también. Sí, sí. Hay algo ahí que yo prefiero pensarla más como un arte. Entonces, fracaso no hay, o fracaso es la base, como... A partir de ahí, después es lectura ajena todo lo demás. Como, o sea, déjenme fracasar todo el tiempo. No sé cómo explicarlo. Pienso un poquito y, y vuelvo. Como que es la materia prima ese fracaso. Claro, hay una exigencia de que la cosa esté pulida, de que la cosa... de encontrar, hay una exigencia de encontrar, ¿no? De encontrar, de resolver, de envasar... El arte yo creo que no es el camino que más le conviene, porque ya lo vemos, no sé... Es el que ha ido tomando, por otra parte, con el correr de el capitalismo y el internet, todo está como... Las narrativas son muy visuales, están muy resueltas, tienen que ver con el hilo narrativo de la historia y no con otras cosas que pueden estar narrando. Es un desafío eso, que las búsquedas sigan existiendo por otros canales, me parece. Sí, lo que pasa es que hay cada vez menos espacios para poder probar eso. Pinta como que va a haber menos. Bueno, los tenemos que inventar. Yo pienso siempre veo siempre, vuelvo al clown, ¿no? Que en mi vida fue quedando un poco en el pasado, pero que siento que todo en mí está de alguna manera pregnado de ese clown. Y el clown para mí es como una metáfora del artista, y es el que siempre le va mal, el que siempre se encuentra con problemas, el que siempre la caga, el que siempre fracasa, ¿viste? Porque si no, no hay chiste. El otro día, hablando con gente de Singapur, me apareció esta cosa también, ¿no? Que sí, hay algo de la historia, dicen que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Y yo creo que en el arte, de alguna manera, lo que queda es el mensaje de los perdedores, ¿no? Si uno piensa en los grandes artistas y las cosas, los que nos han dejado como obra, quizás es gente, como vos decís, ¿no? Que no fue feliz, que la sufrió mucho, y que nos han dejado un mensaje contundente, ¿no? Que quizás hay grandes artistas que tuvieron una muy buena vida y qué sé yo, y que puede despertar admiración, pero no ese tipo de empatía con la que uno se puede identificar, uno como ese yo sensible perdedor, ese yo sensible vulnerable. Creo que hay algo del artista que es eso, y que si tenemos alguna misión, si existe esta cosa de alguna misión en la vida, es eso, dejar algún mensaje a través de nuestros fracasos, a través de los golpes que nos dimos. Fracasos que por ahí no son en la carrera misma, por ahí son en la vida. Esos lugares a donde alguien puede decir, ajá, a mí me pasa lo mismo que a usted. Soy eso. Ajá. Sí. En cuanto al método propio, quiero que charlemos, porque también vamos subsistiendo como con ciertos rituales, bueno, no sé, el entrenamiento, ¿cómo encaran el trabajo, la persistencia en la tarea? Hay rutinas, rituales. Yo soy muy fan de tus cuadernos del artista, que los conocí en la cuarentena, que no sé quién hizo esa serie de cuadernos del artista. Diego hace unos collages, eso que nunca lo dejaste de hacer. En definitiva, hay algo de eso que es algo tuyo que te acompaña en los procesos creativos. Guille, vos también tenés algo con la manualidad. De repente tenés unos proyectos de manualidades así como, no sé, que armaste la cortina con papel glacé. Inútiles, cosas totalmente. Como toda manualidad. Todas las grullas. El bricolage. Digo, hay algo de eso que para mí, no sé cómo, está emparentado mucho con esto que estamos hablando. Y con los
propios rituales de salir a escena o para estudiar un texto, no sé, quiero que entremos un poco ahí en ese material de cada uno. No, bueno, empiezo desde lo último. Para estudiar un texto, para mí no hay nada mejor que salir a caminar. No puedo estudiar en un movimiento. texto, sí, estando quieto, o sea, es imposible para mí. Tengo que estar en acción, tengo que estar en movimiento. Es la manera que más me resulta. ¿Y si es con muchas réplicas? Y me las estudio también. A las del compañero, ok, bien. Sí, también. Sí, es la única manera que puedo. O si no, si tengo la suerte de tener a alguien que me mande las réplicas, en general no, pero si las tengo, ayuda. El peligro es que después cuando estás haciéndolo hagas No, señora. No, porque tuve un compañero que me lo hacía y me prometí que en la vida iba a hacer eso. No. No, creo que eso es cuando falla la escucha, ¿no? Sí. Que uno está esperando, como va repitiendo para ver cuándo se termina, y ahí mando la mía. Después, para mí el ritual básico sí es esto que decís del entrenamiento. Para mí eso es fundamental. Es fundamental en la actividad artística como en la vida. Para mí es un desatador de nudos, un habilitador de corriente en el cuerpo, de ahí para la vida. Y que no importa qué tipo de entrenamiento sea, me parece que tiene que ver más que con el qué es, con el cómo uno lo encara. Si voy a pensar en el músculo es una cosa, si pienso en que ese entrenamiento es en realidad un puente al presente y a la conexión, entonces va a ser otra cosa. Medio como que no concibo la vida sin eso, más allá del teatro. Y después, en cuanto a rituales para la escena y qué sé yo, no sé si es tanto rituales. Yo necesito estar muy seguro con el texto. Me pone muy mal sobre todo cuando son parrafadas, ¿viste? Me tilda. Entonces ahí tengo que tener algo muy, muy seguro. Y para eso, para mí también es muy necesario poder relacionarme con el texto de una manera que no sea formal, sino que lo pueda tener como una arcilla, ¿viste? Decir de distintas maneras, encontrarle distintos sentidos, distintas melodías, que me mueva de distintas maneras, y entonces siento que ese texto realmente está internalizado. Si lo aprendo con tonos y todo eso, me olvidé de algo y ya fui. Adiós. Sí. Por ahí un poco lo que decía antes de esto de intentar encontrarse con esas personas con las que vas a hacer eso para lo que te convocaron o que vos convocaste o lo que sea, y mantenerse abierto a ver qué depara ese encuentro. Algo de eso yo intento muy poquito que sea mi método. Como si te dijera, si tengo un método es ese. Como no cerrar, no encontrar una manera de hacer las cosas. Obvio que uno va acumulando información, muchas veces haces lo mismo, pero yo creo que los materiales hablan y te piden que hagas cosas de determinada manera, y creo que la instancia de escuchar eso y ver qué pasa te puede abrir descubrir algo nuevo, pero obviamente después hay un montón de cosas del índole del entrenamiento. Sí. Es distinto también, por eso digo, en relación a para qué es eso, porque no es lo mismo para una obra de teatro prepararte para una función que prepararte para una semana de rodaje. Claro. No sé, cada espacio requiere su cajita cuerpo de herramientas, ¿entendés? Sí. Como, o no sé, o tenés la caja de herramientas y decís, bueno, para este proyecto me llevo esta, y dejo un poco de lugar a ver qué aparece. Y cada personaje también, sí, ¿no? Sí. A mí me pasaba algo, supongo, cuando hice Los Siete Locos en la TV pública, que era como un ritmo de tira diaria, pero con textos de art. Claro. O sea, yo la noche anterior me tenía que estudiar los textos de art, que no podés zanatear. No. Pero era tal el deseo que tenía para hacer eso, que me había armado todo un sistema de estudiar el sábado y el domingo toda la semana para repasar el lunes lo del martes, y algo de
de no estudiar de memoria, un poco lo que decía Guille también, de la cosa leerla muchas veces, leer, y a lo último darle una cocción de, bueno, sí, acá estoy flojo, pero hay algo de confiar en que queda la cosa, si uno tiene un vínculo sensible con eso que está leyendo, no si lo pasa, nada más. Y después también, así como esta necesidad de encontrar en el teatro un espacio que no sea solamente racional o narrativo literario, digamos, me pasa algo con las obras, más con las obras estas que se forman desde cero, no cuando te vienen con un texto o algo así. Decidí habilitar unos cuadernos que después me doy cuenta que eran muy parecidos a los que hacía en mi adolescencia, donde circule esa información de otra manera, que lo que importa en realidad es que yo ahí paso mucho tiempo dibujando o pensando mientras dibujo, pero no estoy tratando de entender. ¿Lo haces como después de los ensayos, como si fuese una bajada? No. En cualquier otro momento. No tiene. Hay cuadernos de obras que no existieron, que por ahí suceden algún día o no. Es como pequeños lugares donde hay algo de lo manual, de recortar, de pegar, de dibujar, y de que ese espacio sí no tiene un fin. No es para mostrárselo a alguien o eso tiene que quedar de una manera en particular. Entonces no tiene esa presión ese lugar. Bueno, y después quiero que hablemos de la docencia, la pedagogía. Diego, vos nos contaste recién ese tránsito con Ciro y Paola por la EMAD. Creo que también estuviste trabajando con la compañía de danza. ¿Cómo las experiencias de docencia? Guille, bueno, vos una vida dedicada a la docencia y a la formación. Yo tengo una respuesta propia a eso, a lo que me nutre a mí. ¿Qué les pasa con eso de acompañar procesos, de acompañar a otros a descubrirse, a descubrir mundos, de ver cómo alguien de repente se les abre como un campo de acción, un universo? ¿Cómo eso abona a la propia vida y al propio trabajo? No, es maravilloso. Yo creo que tenía una vocación así como en relación a lo pedagógico escondida y que ni yo sabía, pero que pude, después de tener la experiencia concreta, reconocer muchos momentos, incluso en mi infancia, y del placer que sentía como conduciendo a gente a hacer cosas y qué sé yo. Y sí, lo que sucede en esos momentos cuando sentís que dejaste un impacto en alguien, que dejaste una huella o que ayudaste a abrir algo, es un montonazo. Es de las cosas más gratas, creo yo, que yo pude vivir. Y en el principio me daba un poco de miedo porque siendo actor había algo que yo decía, ¿y si algún día me gusta más dar clases que actuar? ¿No? Y era como, ¡no! Y yo creo que llegó ese momento en realidad, que yo ahora siento mucho más el disfrute. Quizás también tiene que ver con que estoy mucho más entrenado en eso que como actor, en el sentido de confrontar al público y todo esto. No es que soy un actor muy prolífico, pero sí, incluso en momentos en los que he estado trabajando como actor y mucho, nunca dejé de dar clases. Y siento que ahí es a donde está mi centro realmente, ¿no? Y me costó mucho tiempo reconocerme en ese lugar, como que eso me era mucho más propio que el trabajo de actor, con el cual me identifico mucho también, que lo disfruto mucho, pero que quizás con el tiempo un poco me desenamoré. A diferencia de lo que me pasa con el trabajo en las clases, que siento que con el tiempo ese amor se fue incrementando. Y tiene que ver con eso, ¿no? No solo con lo que sucede en algún momento en alguna clase con alguien que eventualmente encuentra algo que es muy significativo, sino con lo que sucede con gente con la que han sido alumnos, alumnas, alumnes, y que a lo largo del tiempo he seguido conectado, y que siento que también que mi profesión docente sirvió para generar un puente con esa otra criatura, con ese otro ser humano que va más allá de lo eventual
de la exposición que uno puede tener en una sala como actor, ¿no? Que yo sé también que ahí uno puede conmover mucho y puede generarle al otro en algún momento un cambio o hacerle ver las cosas de alguna otra manera, pero sé que esto de acompañar a alguien en un proceso es como, sería un poco al revés, ¿no? Si bien hay algo que es intrínseco, que es de intercambio, no intrínseco, sino que es de interacción, yo siento que soy invitado a la vida de esta otra persona, que soy invitado a su humanidad, ¿no? Soy invitado a sus problemas, a sus bloqueos, a sus posibilidades, a sus ganas, a diferencia de cuando viene la gente como invitada a verme a mí como actor. Pero es distinto, siento que lo otro es muy personal, hay mucho cambio y me exige mucho más a mí en esto que, insisto, es algo maravilloso, que es ese entrenamiento sobre la adaptación. Yo no tuve mucha experiencia como lo que conté antes con Ciro, que también eso me obligó a mí a ordenarme un poco, a ordenar la información que yo tenía sin darme cuenta para poder compartirlo, digamos. Pero sé que lo hice porque era con Ciro y con Pau. No lo hubiera hecho si me hubiera llamado otro docente de la EMAD con el que no tenía un interés artístico, digamos, como... Fue parte de esa búsqueda también, pero después de ahí me invitaron de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea a darle clases de teatro a los bailarines. Y dije, mira, como que me estaban abriendo a probar algo. Dije, bueno, vamos. Y estuvo buenísimo, esos fueron 3 años distintos. Yo pude probar cosas que quería probar yo también en relación a lo que yo creo de la actuación y no sé, verlos hacer por momentos escenas de Shakespeare o decir Shakespeare mejor que en el San Martín, ¿entendés? Que había todo un trabajo, que había muchos, era fuerte eso también, mucho trabajo físico, que algunos podían hacer ese traslado y otros que no, que se les iba a la cabeza nada más con esa idea del actor que entiende. Pero fueron las dos únicas experiencias con la docencia. ¿Y con la dirección? No, tampoco. Muy poquito. No, muy poquito. Y en cuanto a los maestros o referentes, a mí me gusta pensar igual los maestros más allá de los maestros de teatro en sí, sino creo que puede ser una abuela, un vecino, un amigo, digo, esos encuentros, esos puentes que cada uno fue trazando, pero que les dieron ciertas claves para su desarrollo y para el trabajo, que pensemos un poco en eso, quiénes fueron esas personas y esos momentos en que se encontraron con alguien que les dio un poco esto que hablaban ustedes sobre la docencia, pero a ustedes. Ese momento de reconocimiento o de adquirir herramientas o de adquirir un saber para estar en la vida, en el mundo. Tengo ahí un encuentro muy fuerte con Ciro y con lo que él me encuentro ahí como una empatía muy grande. Ciro Sorsoli, en un momento, para quienes no lo conocen. Que tenía que ver con eso. Yo siento que fui tomando, porque tampoco nunca trabajé solo con Ciro, como que hay algo de la gente con la que te cruzás, no solo de algo más grande, sino de tus compañeros. Puede haber los momentos de descubrimiento, ¿no? Como cuando te fascinás con todo lo que descubrís porque todo es nuevo, donde ahí sí hay por ahí cosas que te quedan más selladas a fuego, pero creo que después hay algo que te sigue formando que tiene que ver con el encuentro, con descubrir cómo los demás hacen la tarea que vos también haces. Que a mí me pasa en los rodajes y cuando haces una obra de teatro, de cómo sin ir más lejos, ahora en Obra del Demonio me tocaba estar con 10 bailarines, con los cuales 9 yo no había trabajado nunca. Y yo lo que más rescato de esa obra es haberlos visto a ellos, cómo respondieron a Diana ante los pedidos abstractos que Diana pedía, como querías abstracción, ahí tenés como ponerte a laburar. Entonces me parece que hay algo de eso, de la curiosidad activa, obviamente primero con Ciro y con toda la gente, con el cine, con lo que lees y después con lo que te rodea. Yo desde la pandemia estoy muy emotivo, muy emocional. Podemos llorar. Me da miedo. Si querés llorar, llorar. Creo que recién ahora puedo realmente reconocer a mi mamá como una gran maestra.
En parte también por esto, ¿no? Por esta cosa de la capacidad de transformación. Ella es una persona que nació en el campo, en la precordillera sanjuanina. Era la segunda hija de mi abuela. Y después mi abuela se volvió a casar y tuvo como 10 hijos más. Era un familión. Y resulta que este segundo marido de mi abuela no la quería mi mamá y todo, pero nunca la reconoció como hija. En algún momento, y mi vieja era muy diabla, era muy terrible, era muy maldita, era muy traviesa, era muy india. Y cuando hacía las maldades tenía como una cara de ángel y qué sé yo, que siempre terminaban culpando a los de alrededor de ella. Y pasó esto, que un día el padrastro de ella castigó a los hermanos y mi abuela le preguntó por qué no le había castigado a mi vieja y él dijo, porque no es mi hija. Y eso a mi vieja le pegó, pero le quedó así como un hachazo en la cabeza, que en un momento había ido gente de Buenos Aires que tenían amigos allá en San Juan y querían traer a alguna chica para educarla acá y qué sé yo, y terminó a los 12 años viniendo de la precordillera sanjuanina a Capital, de la nada, donde no había ni agua corriente, ni luz eléctrica, ni nada, estoy hablando del 40 y pico, a La Misericordia de Recoleta, club hípico, misas los domingos en el Pilar, Academia Speedman, cultural bien. Inglesa. Una se pasó a hacer, yo le decía, descubrí ahora que era como un Pigmalión, viste, que es así, claro, que la tomaron así una bestia salvaje, caprichosa como no dejó de ser nunca, y la educaron como una señorita de la sociedad. Y pasó por tantas en la vida que yo nunca me di cuenta, la sentía siempre como rígida y qué sé yo, pero creo que tuvo como una capacidad de adaptación y de seguir adelante que realmente ahora digo maestra. Otra fue mi maestra en teatro, Iben Nagel Rasmussen, esta actriz de Odin Teatret, que también pasó mil y unas y tuvo la posibilidad de transformarse y no tuvo la posibilidad de tener hijos, pero tuvo la posibilidad, ahí viene de nuevo, de generar un grupo de gente que a lo largo de años y años terminó siendo como familia. Yo digo que somos como una familia de gitanos porque hay criaturas que han nacido a lo largo de la vida del grupo que ahora forman parte de nuestros conciertos. En uno de los conciertos años atrás era una criaturita que ahora es la estrella pop de Dinamarca, era la que nos daba para una canción polifónica la nota porque tiene oído absoluto a cada uno de nosotros los viejos que estábamos esperando ahí a esta pioja. Esa generosidad, esa mirada también siempre positiva. Yo siempre fui bastante pesimista, nunca fui muy amigo del optimismo, me pareció siempre una postura medio boluda en relación a la vida. Y ahora digo, no me conviene, creo que me conviene empezar a ver las cosas de otra manera, con un poco más de esperanza. Qué mal momento, Iván. Y eso creo que es algo que vengo aprendiendo y entrenando con Iben también. Y después una tercer persona que para mí fue muy significativa, iba a decir son todas mujeres mis maestras, pero esta tercer persona fue como mi hermano del alma, que fue Batato Barea, y que también había algo en relación a la libertad de verdad. La de verdad, sí. De darse la posibilidad de ser quien fuera en el momento que fuera, que muchas veces me asustaba. Porque era por ahí estar en un bar comiendo tranquilamente y que aparecía Pinochet en la tele y se levantaba y decía, ¿por qué este es un hijo de puta? Y qué sé yo, era estar dispuesto a encontrarse en una situación de exposición en cualquier lugar, en cualquier momento, pero que fue una enseñanza enorme de cómo la vida merece ser vivida. Gracias. Bueno. Estoy con un viejo choto. No, es hermoso, Guille. Es la transformación. Y para cerrar, antes de abrir las preguntas a la gente... No era la última, yo me había preparado la emoción para la última. No, quiero que pensemos un poco en relación a este momento y quizás un poco lo esbozamos, pero creo que hay algo que vos, Guille, me dijiste del teatro, de esa cosa casi de rito religioso, de la comunidad, de buscar un momento de comunión, de compartir la incógnita de por qué estamos acá, como algo de pensar y ver
ver si podemos poner en palabras como el sentido de nuestra tarea en este momento tan oscuro que nos toca vivir, que parece como que de repente todo es arrasado. ¿Y cuáles son los lugares que ustedes creen que hay que cuidar, sostener, inventar o reinventar? Pensar eso. Porque no sé si es la utilidad, porque yo creo que no tiene que tener utilidad el teatro o la cultura, sino como a qué nos abrazamos en este momento con respecto a nuestra actividad. ¿Qué son los lugares que tenemos que cuidar como si fuesen ese tesoro para que no se extinga esa brasa del fuego? Que yo creo que va a haber momentos en donde todo va a ser más luminoso, pero bueno, me parece que justamente es en los momentos de oscuridad y de sombra en que se revelan ciertas cosas. Hoy justamente se me cruzaba como esta cosa del misterio en el teatro, ¿no? Y el teatro como saliendo con estas carretas de la iglesia, con aquellos misterios justamente. Pero esa relación del teatro también con lo innombrable, que también tiene que ver profundamente con la comunicación, ¿no? Con el tener al otro enfrente, y que hay algo que va más allá del sentido, que hay algo que va más allá del significado de las palabras y que es también indecible. Es algo que sucede y que tiene que ver justamente también con lo performático, ¿no? Con esta cosa del hecho, con esto que decía Diego también, de que ¿no? solo Esta ocurre cosa en el que teatro. no es Sí. el texto, es el texto y es el contexto y es el subtexto, es todo ese compendio de cosas, que es muy importante mantener por un lado esa conexión con el misterio en un mundo que cada vez, porque esto del ahora me parece que va más allá del ahora acá, Argentina. Me parece que hay algo que sucede en el mundo. Estamos cada vez como más aferrados a lo que es materia y vamos perdiendo más y más el sentido justamente de lo misterio, el sentido de lo sutil, el sentido de aquella otra cosa que trasciende y que solo puede ser comprobada a través de la fe. Y justo durante la pandemia había leído un texto de Miller que tiene esos momentos brillantes que yo adoro, digo Henry Miller, y que hablaba justamente de esto, ¿no? De la fe, y que decía, pero ¿la fe en qué? No hablo de la fe en una religión, no hablo, porque a veces tenemos ese concepto de fe, ¿no? Es justamente la fe como aceptar que hay algo que no sabremos nunca, que hay algo que es mucho más grande de lo que podemos imaginar, que es mucho más rico de lo que podemos imaginar, y no perder el contacto con eso, ¿no? Yo creo que eso es imprescindible, y creo que eso es lo maravilloso también tanto del teatro como de todas las artes performativas que suceden en el presente, poder ver cómo ese momento presente puede expandirse de pronto, ¿no? Poder decir, bueno, miramos para arriba y ahora no se ven, pero se ven sí algunas estrellas, y tratar de salir de esto, ¿no? Estamos acá en la terraza en la que fuimos tan bienvenidos, pero más allá de eso estamos flotando en un universo enormísimo, donde son tantas las posibilidades y son tantas las posibilidades que tenemos nosotros de imaginar, que no nos coarten esa posibilidad de imaginar, de soñar, de planear. No sé, yo veo todo oscuro. No, yo estoy en un muy mal momento. Yo también, Estoy en un muy mal momento. En este momento, el poder encontrarse con otros, lo que hay que cuidar son a las personas, me parece. Sí. Poder encontrarse con otros, ya sea en espacios de clases o de grupos formados. Lo que pasa es que también está cada vez más difícil encontrarse con la gente. O sea, somos Sí, después de la víctimas pandemia nos pasó de un montón de cosas, no solo Sí. de este presente, también de algo que venimos arrastrando, algo de juntarse, ¿para qué? ¿Entendés? Ya hay muy poco lugar a juntarse a probar no sé qué. O sé qué, pero no sé a dónde va a ir. Pero, perdón, pero yo creo que también tiene que ver con el miedo, ¿no? Con esta cosa de necesitar uno saber para qué, como tener una cierta seguridad, que cada vez estamos más enemigos del vértigo, del no saber, Sí, de lo que pero está fuera de plan. También con que algo no tenga una utilidad, que no También, tenga un rédito, totalmente, o sí. no tenga... O sea, y a mí, ¿en qué me conviene hacer eso? ¿Entendés? Y que también lo veo en gente suponete mucho más joven que arranca, que me parece súper interesante, pero que le escucho discursos donde se han podido filtrar lógicas que antes no estaban, todas las obras, hablar como producto.
No, y tratar de vender. No, digo, no vas a ganar un peso con esto. Vas a estar en el callejón haciendo funciones 2 meses, media sala. No vas a ganar plata, vas a tener que trabajar otra cosa. Pero algo como de ya encontrarle una finalidad económica, nada, lo mismo que tiñe todo Garrón. Pero sí creo que hay algo que hay que volver a hacer, que es encontrarse con el público. Parece que hay algo ahí que ¿para quién es todo esto? Creo que el lugar es la calle. Creo que la gente ya no va a las salas como iba antes, o la gente que dejó de ir, o la gente a la que no le hablamos nunca, para dejar de hablarle siempre a los mismos, o dejar de hablar entre nosotros. Creo que habría que tener algo de lógica de graffiti. ¿Viste? Como esto de que el graffiti te lo encontrás en la calle, no te pidió permiso, concreto, tratando de comunicarse con vos, no te dio tiempo a pensar, lo leíste. Impactó. Y seguís. Bueno, no sé cómo. Si quieren nos juntamos el martes. Armamos un grupo. Hacemos un grupo y probamos cosas. No, pero creo que hay algo de eso, de pararse enfrente del que no te escucha, de encontrar la manera de hacer eso para que empiece a oír otras cosas, no sé. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Hola, buenas noches. Gracias, mi nombre es Luciana. Un placer estar acá. Quiero preguntarles por sus instrumentos vocales, por sus voces, por su relación con sus voces a lo largo de su formación, de su vida primero, después de su formación y el presente de sus voces. Es una dimensión de la actuación que queda un poco ahí de soslayo, o mucho de soslayo, y me interesa recuperar especialmente en ustedes. Los admiro y celebro este momento. Gracias. Buena pregunta. Dale. Hermosas Estoy un poco voces. mal, igual justo. No, para mí es fundamental, creo que es una de las grandes carencias de la educación actoral y que no tiene que ver con cantar, sino con poder usar la voz como un instrumento, como acción, como nada, esto un poco que decía Guille antes. Y ahí es cuando reivindico a la EMAD, que no es lo mismo para mí haber tenido vocal durante 4 años, 2 veces por semana, te gustara ese año menos el profesor, la docente, lo que sea, pero sí hubo cosas en la práctica que encontré ahí, pero por poder tener la constancia que te da esa educación terciaria de ir todos los días, pero creo que ahora eso no tiene mucho valor. O quizás también es caro, porque es algo real que las clases de vocal son las más caras de todas, digamos. Entonces por ahí hay algo que eligen no intensificar, pero también porque hay algo que perdió valor en la escena. Yo hace poco iba a hacer una obra, que no la voy a hacer, porque en una sala elegantemente oficial, donde hablábamos de los otros actores que iban a estar, y decía, bueno, pero yo decía también esto de que era importante, además por la complejidad de los textos, que pudieran hacer uso de su voz, que sea gente que tenga algún tipo de trabajo con eso. Igual va a estar todo microfoneado, me dijeron. Pero vos lo vas a ver ahora, y es así. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero sí ha perdido mucho valor. Ahí me molesta escuchar el micrófono en la sala, y más cuando sé que son actores o actrices que tienen unos caños tremendos, ¿entendés? Pero eso se está como medio soslayando ahí, está quedando como algo dado ya. Pienso, yo cuando terminé el conservatorio no tuve la suerte de Diego. Tuve un profesor de foniatría, era la materia de técnica de la voz, que era totalmente sordo. No, ¿el profesor era sordo? Sí, y una señora que se dormía en las clases y que no... o sea, yo salí del conservatorio que no tenía idea de cuál era mi voz. Así como tuve suerte en el tema de lo corporal, tuve muy mala suerte en el tema de lo vocal. Y que fue a partir de conocerla a Iben, mi maestra, y el trabajo sobre los resonadores, que descubrí mi voz. Fue un mes de trabajo en la EMAD, en un seminario que estaba dando ella con su grupo, que era como una especie de satélite de Odín, que se llamaba Farfa, acá en Buenos Aires. Y en ese mes de trabajo yo descubrí que tenía un vozarrón. Hicimos una muestra en La Manzana de las luces, y yo me acuerdo que tenía que estar con un pregón de diarios en las ventanas, y escuchaba mi voz rebotando en el patio de abajo y no podía creer que era yo. No lo podía creer. Era una sorpresa
terrible, enorme. Creo que hay algo también en lo que decía Diego, ¿no? En esta cosa de la comprensión del texto y todo esto, que sí, que no pasa, de nuevo, ¿no? A esta cosa, no pasa por lo intelectual, o por lo menos no meramente por lo intelectual. Hay algo que en lo que necesariamente tiene que estar comprometido todo el cuerpo, y el decir como acción debiera comprometer también a todo el cuerpo. Nuevamente, no es talking heads, no es una cosa de la boca para afuera, sino que cuando hablamos, todo nuestro cuerpo está en función de eso que queremos expresar a través de la palabra. Y esto es algo que muy poco se enseña, que es como, bueno, el aparato fonador y la M, y soplar la vela, soplar la pajita, y sí. Pero que está tomado muy desde un lugar como de salud vocal, y no desde este otro requerimiento que tiene que ver con la voz puesta en acción, ¿no? Y sí creo, lo digo solo como referencia en relación a lo que dice Diego, que para los actores, actrices, quizás si hay dos centros en el cerebro, uno que tiene que ver con la voz hablada y otro con la voz cantada, el que usamos nosotros en realidad en el momento de estar en escena tiene más que ver con la voz cantada, porque estamos repitiendo un texto, porque estamos repitiendo motivaciones y frases tonales, de la misma manera que lo hacemos con las canciones. No es como cuando uno habla de una manera improvisada, está más ligado a una memoria sensible también ese tránsito que debiera realizar la voz. Para mí fue muy interesante, desde lo físico, el trabajo con Iben, que ella trabaja como con diferentes calidades de energía en lo corporal, que fue para mí abrir un espectro, poder reconocer mi parte de samurái, mi parte de pantera, mi parte de faja, mi parte de diferentes, ¿no? A dónde estaba yo colocado, y desarrollar, ¿no? esas posibilidades. Lo mismo con la voz en función a los distintos resonadores, ¿no? De pronto descubrí posibilidades de las que no tenía la menor idea, y creo que eso tiene que ver con ese necesario descubrimiento de uno mismo, ¿no? Para poder estar en escena de una manera más completa. Y creo que eso a veces está tomado solamente como un recorte. Sí, perdón, solo una cosa, o esto igual para reforzar nomás lo que decía un poco Guille, de la voz separada del cuerpo, como si sucediera en otro lugar, que es un delirio, o la voz como idea, cómo habla este personaje. Detesto esa pregunta, ¿viste? Como si eso saliera de acá y no fuera consecuencia de otras cosas. De una lista de circunstancias. Claro. Sí, es todo y en el audiovisual es todo un tema. Primero porque hay historia, digamos. Venimos de un cine argentino donde la puteada tiene un peso y una cosa así. Un nuevo cine que se quiere pelear con todo eso. Entonces, cuanto menos se entienda, mejor. Y si no se entiende nada, que no se entienda nada. Porque y no actuar como algo de eso ahí. Y ahora se está llegando a que todo puede convivir. Ok, sí, es verdad. Pero es complejo. Y que se pueda componer también. Eso también se está empezando a jugar más hace un tiempo. Sí. Ahora no sé. Ya empezó a haber una búsqueda sobre, qué sé yo, armar algo con la voz. Sí, me parece que ahora sí hay algo un poco más abierto a poder probar cosas también, según qué. No es lo mismo hacer Esperando la carroza que La Ciénaga, ¿no? Pero que necesitan otras voces, esos materiales. Bueno, una pregunta más. Hola, ¿cómo están? Me hizo sentir muy bien el momento de apelación a la desgracia y a la tragedia de la vida actoral o artística, al pesimismo, al infierno, todo eso. Me gustó ser parte de un grupo que hable de estas cosas. Muchas gracias, mi nombre es Sofía, estoy contenta de estar acá. Pero me quedé pensando en relación a eso, en cómo el trabajo del artista o del actor, en este caso en particular, tiene un montón de vericuetos y es inherente la frustración todo el tiempo y se trabaja mucho con eso, con la idea del éxito, el fracaso, la comparación, lo que mencionabas, Diego. Pero me sale pensar, también por el contexto actual, pero en general, en la relación que eso tiene con el trabajo también y en la voluntad de vivir de algo que está tan articulado con lo emocional y con la percepción que uno tiene de sí mismo en un término más integral. Digo, nuestra profesión no tiene una receta ni una carrera puntual que hay que seguir, cada uno se arma su camino y eso, como decía, se articula con las herramientas materiales para vivir, con el dinero, con el trabajo. ¿Cómo es su vínculo con eso? O sea, como
esta relación entre lo emocional y lo que apela a uno directamente, y el hecho de que queremos vivir de eso y que más o menos se arme algo que no nos lleve la vida con ello. Se va a llevar la vida, Creo que esa no se sabe. Yo creo que primero hay que tener en cuenta que es un arte que está cada vez más en desuso. Que las relaciones estas humanas sin una pantalla de por medio se vuelven más y más una cosa extraña. También en función de lo que hablaban recién, ¿no? Pensaba en relación al lenguaje, como esta cosa que yo a veces me encuentro con generaciones más jóvenes y que no puedo entender lo que dicen. Y no puedo entender lo que dicen en cómo la cosa se articula, ¿no? Y no solo cómo se articula la palabra en sí, sino cómo se articula uno con el otro, ¿no? Hasta qué punto es importante para el otro que yo lo entienda o simplemente expresarse, no importa qué es lo que pasa del otro lado. Y yo creo, en función nuevamente de esto que estábamos hablando, de cómo va el mundo y si hay alguna misión o qué sé yo creo que desgraciadamente es un arte que tiene que ver con lo humano, que el teatro tiene que ver, y creo que Vivi Tellas decía, ¿no? Que es un arte arcaico. Sí, es absolutamente arcaico. Es algo que tiene que ver absolutamente con lo humano. Y a veces yo siento desde ese lugar cuando me agarra el antiguo pesimista, que el ser humano de alguna manera ya llegó al tope de sus posibilidades en la Tierra, ¿no? Ya creo que es la obra del ser humano, así como los padres tienen un hijo, los seres humanos han fabricado a la máquina. Y la máquina lamentablemente crece y cada vez está como más independiente. Y nosotros dependemos cada vez más de ella. Y creo que es desde nosotros, desde mí por lo menos, lo único que puedo hacer es seguir intentando ese encuentro. Después el hacer de eso un medio de vida me parece que es una segunda instancia. No es algo que en este momento me parece que es más una preocupación, que me parece mucho más necesario para mí centrarme en eso como una necesidad de subsistencia, que es más importante que eso como medio para la subsistencia. Yo sé que sin esa posibilidad de comunicación, la vida, por más que tuviera los bolsillos llenos de alguna cosa, sería muy, muy, muy ingrata. Creo que es en esto en lo que tenemos que invertir. Lo que venga, vendrá. Y yo creo que mientras exista, mientras nosotros podamos enriquecer la idea de comunidad, con todo lo utópico que eso implica cada vez más, ¿no? Una vez tuve la suerte de trabajar en la ITALC, que era la Escuela de Latinoamérica y el Caribe, escuela de investigación, que fue creada por Osvaldo Dragún, un autor y director argentino que fue a vivir a Cuba y allí fue donde creó la escuela. Y hablaba de esta cosa, ¿no? De la utopía. Estuve en el primer encuentro de la escuela, después en varios otros, en los que hablaba de esta escuela itinerante, que íbamos a conseguir lugares en distintas partes del mundo donde iban a poder venir los alumnos gratis porque se iban a conseguir subsidios para... Y yo dije, este viejo hippie está totalmente del otro lado, y fue posible. Por eso digo, ¿no? Para mí es muy importante pelear, no es con el afuera, es una lucha interna para que no nos maten la capacidad de soñar, porque a veces es eso, es generar una realidad en la que parezca que las cosas no son posibles. Y yo creo que cuando uno realmente se compromete con lo que hace, la ganancia ya está implícita. Cuando uno está en lo que está haciendo, cuando uno tiene el goce y la riqueza y la suerte de poder hacer lo que uno planea y no se deja vencer por las ideas de que no vas a ganar la plata, no vas a hacer esto, ya la ganancia está implícita. La plata. Tema la plata. No hay plata. Tengo el recuerdo de estar en Mar del Plata, de adolescente. Mar del Plata. Buen punto. Y de ver a los mayores de mi familia estar constantemente insatisfechos o
o quejándose del presente en el que estaban viviendo, amigos de mis viejos o familia, por no haber hecho algo que tendrían que haber hecho. O sea lo que sea, lo tengo que hacer. O sea, la única enseñanza así que siento que me cayó para no padecer ese presente de queja insatisfecha, que igual lo tengo, pero tengo que encontrar otras razones. No sé, intentarlo era el objetivo. Después, si vas a poder vivir de eso o no, es una respuesta que nadie tiene, bueno, muy pocos tienen fija, digamos, como yo me vine a vivir acá, tenía que pagar el alquiler, tenía que trabajar, trabajé muchos años de otra cosa, mesero muchos años, no hace tanto tiempo que vivo de la actuación. Y eso son temporadas, y lo que me pasa a mí también es que los proyectos que más me interesan son los que menos plata dan. Hay la una ropa lógica, que me gusta es la más cara. Que no. También yo voy viendo, digo, porque tengo que pagar el alquiler. Bueno, hasta ahora, ¿hasta cuántos meses llego? Tengo esto acá, voy a tener que agarrar esto que me permite pagar un poquito más de alquiler, y vas viendo en base a la oferta que puede llegar a haber, porque a veces no la hay. Un malabar constante que a veces está mejor si uno se mantiene fiel a determinadas cosas. Fiel no quiere decir rígido, digo, como con el deseo que tienda hacia los lugares a los que uno quiere ir. Esos lugares quizás se acercan más, y esas esperas, esas angustias, esos trabajos no agarrados porque no querés formar parte de algo, después tienen recompensa, que tienen que ver con la tranquilidad o con no haber hecho eso, o con no hacer, porque hay muchas cosas, digo, de no hacer las cosas que otros te dicen que tenés que hacer, lo que te conviene hacer, lo que te convendría hacer. Nada, las recetas que tienen todos los demás que no probaron nada de todo eso. Vamos con la última pregunta. Bueno, muchas gracias por el encuentro. Hoy cuando venía me acordaba de 2 obras por las que también les agradezco y les pregunto, que tienen, no sé si llamarlos personajes o creaciones, seres como Xibalbá y 3X, donde hay también un vínculo con una apuesta donde la luz, la imagen, en el sentido que decía Guille, no solamente de lo visual, tienen un carácter, una presencia, y cómo lo trabajaron ustedes. No sé si desde la composición, desde lo íntimo, la relación de ustedes con esos personajes y con las obras en su totalidad. ¿Cómo era? ¿Cómo había sido? Yo tuve la suerte en ese momento de tener mi espacio que me permitía, en función de las luces y todo esto, pasarme por ahí noches probando luces y efectos, idear escenografías que no me gustaban y tirarla para abajo y hacer otra cosa y ponerme a pintar. Ese también es uno de parte del ritual. A mí me gusta mucho en las creaciones, tanto como esas 2000 pelotitas que había en Asterión que fueron pintadas una a una. En Xibalbá también el piso ese dorado fueron manos y manos, y el tiempo también de investigación para saber cuáles eran los materiales y todo esto. Pero es algo que me divierte mucho. No es algo que yo lo pienso como el espíritu de sacrificio del artista. Es algo que me gustó, que lo disfruté de hacerlo. Pero sí, era mucho gracias a tener un espacio que me permitía esa investigación. En el caso de Asterión fue otra cosa, porque no tenía un espacio, entonces tenía que pensar en un espacio lo menos comprometido, lo más neutro posible, que me permitiera mudar, llenarlo con lo mínimo indispensable. Pero así todo lo pintabas cada vez. Sí, no lo pude Después evitar. de cada función volvía a pintar la sala de blanco otra vez. Sí, pero bueno, era menos complicado. Ok. Llevaba más tiempo, pero era menos complicado. Yo creo que es como el tema de los cuadernos, ¿no? Que es nada, como ponerse a jugar ahí. Para mí hay algo de lo lúdico que es imprescindible, ¿no? Que es lo que le da sentido a la cosa, porque si no está eso, ¿para qué? Y algo de esto también últimamente había estado leyendo y compartiendo, releyendo y compartiendo un librito de Byung-Chul Han, que dice
con la desaparición de los rituales, y que habla de eso, ¿no? De esta cosa de una cultura que nos lleva cada vez más y más a jugar menos, ¿no? Y de esta cosa del lenguaje que tiende a volverse cada vez, también lo asocio con lo que decía Diego en un momento, más informativo que en pos de la comunicación, ¿no? Donde el signo tiene que ser súper claro, súper estricto, donde se entienda eso y ninguna otra cosa, mientras que hay algo que juega por otro costado y que tiene que ver con lo poético, donde los signos lo que hacen es abrirnos a multiplicidad de sentidos, y creo que eso es lo que genera un vértigo del que tratamos de protegernos, por algo terminamos en las culturas y en los sistemas que terminamos, pero que por otro lado es inevitable, y yo creo que la prueba fehaciente para mí fue el periodo de pandemia, ¿no? Como cuando uno siente que todo está bajo resguardo, yo estaba con 2 años adelantados de laburo, saber qué era lo que tenía, estaba todo en orden, y de pronto viene un bichito del orto y me deja culo para arriba, como ya todo se fue, todo se dio por tierra, toda aquella seguridad se dio por tierra. Y para mí esto fue riquísimo, ¿no? Decir, de ponerme enfrente de esta única certeza. No hay ninguna certeza. Y eso para mí fue riquísimo. Sí, nada que ver con la pregunta. Bueno, por ahí. 3X, ¿no? 3X fue año 2000, fue una casi de mis primeros trabajos, y eso fue como también uno de los primeros encuentros fuertes. Yo debuté allá por el 98 con una obra de Muscari, Pornografía Emocional se llamaba. Yo recién entraba a la EMAD, había visto Mujeres de carne podrida y me había encantado. Y en la EMAD habían puesto como un aviso de casting para su próxima obra. Yo fui, quedé, y ahí conocí a Paola Barrientos, que es como si te dijera con la persona que con más obras hice hasta el momento, pero a un montón de otra gente, a Moro Anguileri, a Augusta Río también lo conocí a partir de ahí, Fernanda Orasi, una actriz que ahora vive en España, mucha gente, Vanessa Maja. Y 3X fue una propuesta de Mariana y Gus Carrillo, y no teníamos nada. Era también juntarse a probar cosas, ellos también probando con el proyector, porque era una puesta muy en función. Todo lo iluminaba solo un proyector que tenía diapos con recuadros, y entonces vos tenías que estar justo en un lugar para que te cayera eso. Pero también queríamos probar cosas, y había una libertad muy grande, y había otro hambre también de hacer. Había un espacio por explorar que era el IMPA. ¡Ay, el IMPA, qué lindo! Que ahí se hacía la obra, se hacía en el 3er piso, al final del pasillo con todo oscuro. Y yo hacía la EMAD a la mañana, de ahí me iba a trabajar al buffet de la Facultad de Derecho a vender sándwiches, y de ahí me iba a ensayar. Al IMPA. No veías la luz del sol. Claro, pero había una felicidad y unas ganas en todo eso. O sea, estaba estudiando gratis, digamos, porque también lo podía hacer porque era educación pública, y después me iba a trabajar porque había conseguido un trabajo, y me iba a ensayar con un grupo de gente que había encontrado y que me había abierto los brazos porque yo les parecía interesante también alguien con quien compartir. No sé, felicidad. Como cuando todo está en potencia también, ¿no? Como algo de eso. ¿Cómo intentar no perder eso? Cuando hay cosas que dejan de ser potencia y empiezan a ser realidades. Y bueno, ¿dónde está la potencia ahora? ¿Qué es lo que está en potencia? No tengo ni la más puta idea. Pero bueno, me parece que es lo único que nos puede llegar a salvar ahora. Sí. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá. A mí me gusta cerrar con un textito. No sabía qué agarrar hoy y agarré a Artaud, al teatro y su doble, así que les voy a leer una cosita. Podemos esbozar una idea de la cultura, una idea que es ante todo una protesta contra la idea de una cultura separada de la vida, como si la cultura se diera por un lado y la vida por otro. Y como si la verdadera cultura no fuera un medio refinado de comprender y ejercer la vida. Nuestra idea petrificada del arte se suma a nuestra idea petrificada de una cultura sin sombras, y donde no importa a qué lado se vuelva. Nuestro espíritu no encuentra sino vacío, cuando en cambio el espacio está lleno. Pero el teatro verdadero, ya que se mueve y utiliza instrumentos vivientes, continúa agitando sombras en las que siempre ha tropezado la vida. El actor, que no repite 2 veces el mismo gesto, pero que gesticula, se mueve y por cierto maltrata las formas,
detrás de esas formas y por su destrucción, recobra aquello que sobrevive a las formas y las continúa. Destruir el lenguaje para alcanzar la vida es crear o recrear el teatro. Ha de creerse en un sentido de la vida renovado por el teatro y donde el hombre se adueñe impávidamente de lo que aún no existe y lo haga nacer. Un fuerte aplauso para Guillermo Angelelli y Diego Velázquez, por favor. Gracias. Muchas gracias. Si escuchaste hasta acá y te interesó este material, me podés seguir en mi cuenta de Instagram, que es @mericanale. Ahí anuncio las próximas fechas de encuentros y de talleres. También me podés escribir a mariacanaleClases@gmail.com. Les invitamos a seguir este podcast y compartirlo en sus redes sociales. Gracias por escuchar y hasta la próxima.